10 de la mañana con 5 minutos. 10 de la mañana con 5 minutos. Una agradable mañana con algo de brisa, cielos prácticamente despejados, sobre todo acá en el casco central de nuestra ciudad, pero la sensación térmica tampoco nos habla de que tenemos un tremendo día. Tenemos 6 grados, está agradable, 9 de temperatura y una máxima que se espera para esta jornada de 12 con muy poquito viento. Está en línea, le agradecemos el contacto, le deseamos una buena semana también a la presidenta regional de la ANEF, Doris Sandoval Miranda. ¿Cómo estás, Doris? Buenos días, gusto de saludarte, bienvenida. Buenos días, Mauro. También aquí ya en la calle, disfrutando de este inicio de semana un poquito más caluroso. ¿Se sorprendieron con este emplazamiento que les hace la primera autoridad regional, el intendente José Fernández, hace algunos días en dejar las calles, volver al trabajo? Claro, nos sorprendió básicamente porque no nos parece prudente desde el punto de vista de marcar la pauta de gestión sindical. Evidentemente él es la primera autoridad, es nuestra máxima jefatura como trabajadores del Estado aquí en la región, pero eso es un plano distinto al ejercicio que nosotros sindicalmente estamos haciendo, y nos pareció delicado porque lo hizo con bastante publicidad, digamos, y nos pareció oportuno instalar nuestra mirada en un comunicado de prensa, no solo para responderle a él, sino en realidad aprovechar la oportunidad también de responderle de alguna manera a la comunidad y reforzar lo que ya hemos estado diciendo permanentemente. Nosotros, lo primero que le señalamos en ese comunicado al intendente es que en nuestro país existe lo que se llama la libertad y la autonomía sindical, y eso está consagrado también en convenios internacionales, el 87 y el 98, que Chile ha suscrito con la OIT, que hablan de la libertad sindical, de la autonomía sindical. ¿Y qué es la autonomía sindical? Sino que nuestra confederación ANEF posee procedimientos internos de toma de decisiones para efectivamente hacer sus llamados a paro, a movilización y a distintas materias de carácter sindical. Es la asamblea soberana de nuestra confederación la que va adoptando estas decisiones, y evidentemente eso en este mes ha significado mucha reunión, mucho trabajo con las bases para ir definiendo efectivamente esas materias. Por tanto el inicio de una movilización como el término de una movilización en nuestra confederación únicamente obedece al mandato de las asambleas y de las distintas reuniones de presidente y delegados que también se hacen en nuestra confederación. Así que un poco esa era la necesidad de clarificar hasta dónde, cuál es el límite que se tiene para poder ejercer nuestra autonomía sindical. Y lo otro que ha sido importante decir es que las demandas por las cuales nuestro sector ANEF, que es parte además de una mesa mayor que representa más de 11.000 funcionarios, trabajadores del Estado en la región, ha sido y va a seguir siendo las demandas generales de la comunidad. Nosotros no estamos en paro o en movilización o en las calles por nuestra demanda del reajuste, ni de estabilidad laboral, ni ninguna de esas condiciones. Nosotros creemos que definitivamente no es el momento, pese a que precisamente el estallido social nos sorprendió a nosotros iniciando los procesos de negociación sectorial. Nosotros hemos congelado esa situación porque nos parece que el país y todos estamos pidiendo cuestiones que evidentemente también nos superan como sector público. Nuestras movilizaciones tienen que ver con un profundo sentido de empatía con la comunidad, y en ese sentido también clarificamos en ese comunicado, Mauro, el tema de los turnos éticos, que evidentemente es nuestro mecanismo, nuestra herramienta para empatizar con las situaciones urgentes y necesarias que debe atenderse, sobre todo en el área de salud
y sobre todo también en el tema de, por ejemplo, la dirección del trabajo, donde precisamente son trabajadores y trabajadoras que tienen que tramitar situaciones ahí y que hacen la diferencia en profundizar o no vulneración de derechos que ellos están reclamando ahí. Entonces hay una cuestión de criterio, de empatía, que evidentemente vamos a aplicar siempre. Ese punto es muy importante, fundamental, Doris, porque por lo menos acá en este espacio tenemos mucha comunicación con la gente a través de redes sociales, del WhatsApp, del streaming de Facebook, nos preguntan, ¿están atendiendo los consultorios? ¿Está atendiendo el registro civil? ¿Está atendiendo Serviu? ¿Qué pasa con los servicios públicos? ¿Están atendiendo solamente con turnos éticos, alguna emergencia? No está normalizado el sistema del servicio público, ¿cierto? No está normalizado. Nosotros este fin de semana tuvimos distintas reuniones, también en el nivel central, el día viernes, una videoconferencia muy tarde con todas las presidencias regionales de ANEF de Arica a Magallanes, entregando nuestro reporte. En todas las regiones del país hubo también una altísima adhesión a la jornada de huelga. En todas las regiones del país se constata la necesidad de mantener la movilización, y también tuvimos el fin de semana, el sábado, reunión en Santiago, las presidencias nacionales de las asociaciones, de algunas de las que usted menciona. Hay que tener claridad, sí, que todo lo que es el sector salud es parte de la mesa del sector público, pero no son asociaciones que pertenezcan a la ANEF. Y en ese sentido, yo no estoy deslindando responsabilidades, somos compañeros en la lucha, estamos sentados todos los días, solo que hay dirigencia regional que yo no quiero pasar a llevar con mis dichos. Hay dirigentes regionales, compañeros, amigos de la Confusan, de FEMPRUS, de FENTES, de FENAT, que ellos y ellas están también liderando sus distintos procesos de movilización y paro, y todos y todas, tal como lo hizo la ANEF el fin de semana, estamos definiendo en estos días, pues en estas horas en realidad, la continuidad de las movilizaciones, pero en todos ellos sucede lo mismo. Todos estamos preocupados. La mayor preocupación que tienen estas decisiones tiene que ver con cómo atender efectivamente lo que usted señala, que son las situaciones de urgencia, pero lo que nosotros queremos instalar como concepto es que luego del acuerdo firmado en la madrugada del día viernes, ¿cierto? No es posible. Yo creo que hay una gran expectativa del gobierno y una atención hacia que todo vuelva a la normalidad, y la verdad es que nosotros no vamos a ser parte de ese juego. Nosotros mantenemos la decisión de estar movilizados precisamente porque todavía hay harta historia que escribir, incluso con el mismo acuerdo, pero más allá incluso del propio acuerdo hay una agenda social que no logramos terminar de cuajar. No logramos tener una agenda social, me refiero a la del corto plazo, que a la ciudadanía, al pueblo, a las organizaciones sociales les haga todavía sentido. Entonces no es posible pensar que Chile puede normalizarse a propósito de esas 2 hojas firmadas el día viernes, por una parte, y porque además aquí se ha incorporado otro elemento a la crisis, y que tiene que ver con que en este mes se han producido graves vulneraciones a los derechos humanos, que han incorporado elementos que profundizan aún más la sensación de desesperanza, de abuso y de desprotección. Entonces, la verdad es que todos queremos, todos aspiramos desde lo más profundo de nuestros corazones a que Chile restablezca la confianza y la paz, pero eso tiene que ser de una manera no artificiosa, tiene que ser con un ejercicio genuino, honesto y profundo de atención a las demandas ciudadanas. Unidad Social ha llamado a movilizarse durante todos estos días. Incluso hay huelga nacional el próximo jueves 21 de noviembre. ¿Ustedes van a participar o qué es lo que va a pasar en las próximas horas? ¿Están evaluando? ¿Se van a volver a juntar? ¿Qué es lo que...? Porque además ustedes son parte de Unidad Social, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, Unidad Social tiene en su estructura
más de 200 organizaciones sociales, de la cual ANEF es una más. Y es importante también, si me permite nada más que un segundo, sí, desde el punto de vista de si hay contraparte o no, que también es otro mito urbano, ¿no?, en esta crisis, si hay contraparte o no, para dialogar y para establecer acuerdos, búsquedas, es precisamente que existe unidad social. No digo que pretendamos como unidad social representar todo el sentir más amplio, pero la verdad es que es una estructura muy potente a nivel nacional, por tanto no es cierto que no haya con quién parlamentar para tener una contraparte con la cual dialogar, y los grandes ausentes de los acuerdos suscritos por las cúpulas partidarias efectivamente fue unidad social, y eso ya es extremadamente complejo. Pero la decisión es mantenerse 100% movilizado. Tenemos que dosificar nuestras energías también, porque esto no es gracioso, esto no es un recreo, ha sido tremendamente desgastador para todo el mundo marchar prácticamente 3 veces en el día. Marchar y no desfilar, como decía el intendente, desfilar por ningún motivo, marchar 3 veces en el día, estar conversando con la comunidad, responder estas inquietudes que usted señalaba al comienzo, es un ejercicio de mucha responsabilidad, y por tanto las decisiones que vamos adoptando en nuestros colectivos y asambleas, luego tenemos que materializarlas, y eso es bastante complejo. Entonces, efectivamente, el foco fundamental es la huelga del día miércoles, que esperamos que vaya teniendo... ¿Jueves o miércoles, Doris? Jueves 21, ¿no? Jueves 21, perdón, jueves 21, sea más vigorosa incluso de la potente que tuvimos el día 12. La agenda hoy día nuestra es que a las 10:30, a las 11 de la mañana, hoy, un ratito más, hoy, nuevamente tenemos nuestra marcha del mundo del trabajo con los estudiantes a las 11 de la mañana. Luego a las 3 de la tarde en las dependencias de ANEF tenemos una charla, conversatorio de la dirigencia sindical del sector público con el fiscal Campos, y vamos a tener oportunidad de dialogar con él sobre procedimientos y, en fin, materias muy interesantes, y algunas otras que él tiene en perspectiva poder compartir con nosotros. Y a las 5 de la tarde en el Salón Ernesto Livasich de la Universidad de Magallanes tenemos un hito para nosotros importantísimo, porque vamos a analizar en asamblea, como corresponde hacerlo, de una asamblea ampliada de todo el sector público, de la mesa del sector público, del acuerdo del día viernes. Vamos a tener también apoyo jurídico, porque de pronto a todos nos asaltan dudas también de carácter jurídico respecto de la constituyente o aspectos de la Constitución, etcétera. Vamos a contar con nuestro querido amigo Carlos Abarzúa y una abogada que en este minuto se me escapa el nombre, de la Universidad de Magallanes. Eso es un momento para nosotros importantísimo, pese a que además, de todas maneras, la ANEF ya tiene una posición al respecto, pero la vamos a socializar con todo el resto de compañeros y compañeras de las distintas asociaciones que componen la mesa, y luego de esa actividad nos sumamos a la gran marcha ciudadana por la tarde. Esa es la agenda para el día de hoy. Y tenemos algunas actividades que vamos a ir también promoviendo durante la semana, porque la decisión es no abandonar la calle, pero también vamos a ir incorporando algunas novedades que tienen que ver con algunos acuerdos que estamos tomando con los estudiantes secundarios. ¿Qué te parece como Doris Sandoval? Yo sé que en esto no puedes hablar, me imagino yo, a nombre ni de Unidad Social ni de la ANEF. Como Doris Sandoval, como dirigente, el acuerdo de los partidos políticos por la paz y la nueva constitución del viernes en la madrugada y la firma de Gabriel Boric, ¿qué te parece lo que sucedió ese día? ¿Te representa, no te representa? Sí, la verdad es que como hemos reflexionado en estas horas,
yo creo que una primera cosa que hay que decir con mucha claridad es que aquí el momento histórico, el hecho o el hito histórico, en mi concepto muy personal, no es esa firma de esas 2 hojas. Aquí el hecho histórico es que la ciudadanía, el pueblo movilizado y empoderado ha corrido a las barreras de lo posible, algo que para mi generación además era imposible y que incluso en los gobiernos de la nueva mayoría tampoco alcanzó a hacer, y fueron gestiones, estoy pensando en el tema de la nueva constitución, fueron gestiones prácticamente en las postrimerías del gobierno. Yo soy parte de una generación a la que le cayó un ladrillo como un mantra, y de que todos los cambios se iban a hacer en la medida de lo posible, y nunca despegamos de ahí. Por tanto, aquí el hecho histórico y el avance lo ha dado el pueblo chileno con esta movilización y estallido social, como inicialmente se le llamó. Entonces, correr la barrera, el límite de lo posible, y estar hoy día pensando que podemos redactar una constitución nueva y dejar atrás el legado del dictador, me parece un hecho esperanzador absolutamente. Entonces yo marcaría que el momento histórico no es la firma de ese acuerdo. El momento histórico, el hito histórico es otro, y yo creo que hay que ser ahí riguroso con a quienes estamos adjudicando la relevancia. Y lo segundo, yo lo publiqué en mis redes personales, ya sin poner en las redes sociales nada, no es personal, pero bueno, es que nadie le dio patrocinio social a esa estructura para que negociara por nosotros nada. Entonces yo creo que ahí también hay un tema de la legitimidad de la construcción de esa conversación. Los actores sociales no estuvimos en esa conversación, no estuvimos en la construcción de ese acuerdo, y por tanto tiene un pecado capital que tiene que ver con la legitimidad. Por eso te lo preguntaba, por la legitimidad, que si lo encontrabas legítimo esa firma, ese acuerdo. No, definitivamente no, y por eso te comentaba que desde el punto de vista de decir, oye, pero entonces ¿con quién vamos a dialogar esto? ¿Con una masa de 10.000 personas? ¿Cómo se hace esto? No sé, pues, si hay un actor, no digo que sea el único, pero un actor relevante, es Unidad Social, que tiene más de 200 organizaciones y tiene una estructura de trabajo y de toma de acuerdo. Entonces sí había con quien dialogar estas cosas. Entonces eso es como, a veces uno dice, es un tema de forma, pero en realidad para este caso no es solo un tema de forma, sino también de fondo, de cuestión valórica, de cómo concibe o no una forma honesta de tomar esas decisiones. Por tanto, es muy complejo lo que sucedió ahí. Yo en términos personales no lo comparto. Obviamente seguí, como la mayoría de nosotros, hasta las 3 de la mañana lo que iba a ser el resultado de ese acuerdo. Y es evidente que sí necesitamos que el Parlamento chileno genere las condiciones político, institucional, administrativas, por decirlo de alguna manera, para que podamos habilitar un proceso constituyente, y por eso evidentemente que necesitamos un plebiscito de entrada. Eso es evidente. O sea, a mí me han preguntado estos días, pero ¿usted va a participar o no en el plebiscito? ¿Cómo no está de acuerdo con el plebiscito? Pero si es obvio que tenemos que participar en un plebiscito de entrada, porque de lo contrario no podemos avanzar en que se pueda efectivamente desarrollar el proceso constituyente, que en el caso nuestro, obviamente nuestra opción es asamblea constituyente. Ahora, obviamente, Doris, esa es como las soluciones a largo plazo, más allá de lo histórico y de correr la barrera de lo posible o lo imposible, ¿no? Que estamos todos de acuerdo en términos de que esta cuestión hasta hace 2 meses era prácticamente nula la posibilidad de que existiera esta realidad que hoy día vivimos. Pero hay mucha gente que se pregunta
finalmente, ¿qué se le dice a esa gente por parte tuyo respecto de decir, bueno, entonces, ¿qué tiene que pasar para que terminen las movilizaciones? ¿Qué tiene que pasar para que la gente deje de marchar, para, entre comillas, volver a una normalidad? Que es bastante falso ese concepto, porque la normalidad a la que estábamos acostumbrados hasta hace un mes y 10, 15 días, la verdad es que esa cuestión es muy difícil que vuelva a suceder en términos de cómo ver las cosas, cómo mirarlas, cómo pensarlas, ¿no? Pero, ¿qué tendría que pasar en esta agenda, ni siquiera de mediano, sino que de corto plazo? ¿Qué decisión, qué anuncios tendrían que haber para que esto se desmovilice, por decirlo de alguna manera? Bueno, esa es una pregunta extremadamente compleja de responder, es la pregunta del millón, la que todos estamos intentando reflexionar, tener una mirada, lo vamos a buscar hoy día también en nuestra asamblea de la tarde, pero yo siento en términos generales que debieran suceder al menos tres cosas, digamos. Una, la prioritaria, digamos, o la más inmediata, es que se termine efectivamente el abuso de las fuerzas especiales sobre la represión del pueblo chileno. O sea, lo que está sucediendo ahí, lejos de acercar las posibilidades del reencuentro pacífico, las alejan día a día. Entonces eso es un elemento que no se está manejando, que yo no sé cómo el gobierno piensa manejarlo, toda vez que escuchamos ayer al presidente Piñera señalar que él no va a avalar la impunidad ni de los delitos contra la propiedad ni de los abusos, y tiene al general Rosas diciendo que él, aunque lo obliguen, no va a someter a procesos administrativos internos que tengan que ver con procedimientos policiales abusivos que sean denunciados por la comunidad. Entonces ahí hay una cuestión absolutamente inmediata que, lejos de acercar las posibilidades de que el conflicto termine pronto, tenga un cauce democrático, ciudadano, con empatía y con acuerdos que nos representen a todos, tienes un factor que determina también cómo efectivamente, y dicho en buen chileno, los ánimos se caldean aún más. Y no solo eso, sino además estamos, a pesar de todas las denuncias que se han hecho, Mauro, respecto de esto, los abusos siguen. Recién escuchaba a la directora subrogante del INDH a nivel nacional diciendo que el INDH se va a hacer parte de una querella por homicidio, por lo que ha sucedido, donde ya las fuerzas especiales ni siquiera están respondiendo a los códigos internacionales respecto de permitir efectivamente el salvataje humanitario de la Cruz Roja o de salud. Entonces, hay un tema ahí no menor, nosotros lo ponemos en primera línea, que se debe resolver, que se debe poner término a esta brutal represión, que ya no resiste más análisis, Mauro. Lo segundo tiene que ver efectivamente con cómo miramos lo que se llama la agenda corta social, y que resuelva algunas materias que puedan ser resueltas de manera rápida. Ahí tenemos que nosotros también afinar nuestra mirada sobre esto y tener una propuesta más consensuada. Ya hay una plataforma general que se llama Demanda de los Trabajadores, que es bastante buena y que aborda temas que son los que le preocupan más directamente a la comunidad, y con acciones como reducir la cantidad de años por las que se calcula efectivamente el formato de pensiones de los 110 años hacia abajo, los temas de salud, en fin, hay cosas importantes que la comunidad está pidiendo y que tienen que ver luego, posteriormente, con la cuestión más estructural del cambio de la Constitución, porque ahí, en el mismo tema de que hoy día partíamos hablando, esto de la huelga y la movilización del mundo del trabajo, del Estado, es una materia que, por ejemplo, está instalada en la actual Constitución como una prohibición expresa en el artículo 16. Efectivamente, la huelga en Chile constitucionalmente no es legal. Afortunadamente existen estos convenios supranacionales que son los a los que apelamos. Entonces, es muy concreto también. No es cierto que el cambio de la Constitución sea un ejercicio solo teórico, político, de un largo plazo. Es la Constitución la que además señala
expresamente la participación de los privados en la administración de servicios y recursos que son tan delicados para nuestra comunidad y que son la base de estos reclamos, en salud, en educación y en previsión. Y la propiedad de los recursos naturales de nuestro país. Entonces, incluso en cuestiones como las que nos sucedieron hace poco, cómo avanzamos en una legislación que promovió derechos reproductivos para las mujeres, a propósito del aborto en 3 causales, como el Tribunal Constitucional mira la Constitución actual y dice, no, pues aquí la Constitución dice que se protege la vida del que está por nacer, y eso efectivamente, nuestra Constitución no habla de los derechos reproductivos de las mujeres. Entonces, hay un ejercicio ahí donde se puede avanzar en una agenda corta, pero tarde o temprano te vas a encontrar con que nuestra Constitución tiene dos cuestiones fundamentales que son el origen de esta crisis, Mauro. Una es dejar de concebir al Estado como garante de derechos. Nuestra Constitución actual dice que el Estado es subsidiario. Segundo, y por tanto no garantiza el ejercicio de ese derecho. Habla del acceso, ¿ya? Lo relativiza. Y segundo, que introduce el elemento de la participación privada en materias sensibles para la población, que tienen que ver con la privatización de la salud, de la educación y de la previsión. Entonces, derribar la Constitución del 80 no es solo un hecho político que pone fin a una larga transición democrática, sino que también es un ejercicio muy concreto de derribar los elementos que tienen a este país sumido en esta crisis y en esta desesperanza, que tienen que ver muy concretamente con la salud, con la educación, con la previsión, con la jubilación, con los recursos naturales. Entonces, el ejercicio tiene que ir de la mano. Perdón que me haya extendido tanto. No, todo bien, pues yo creo que este espacio además tiene que ser muy explicativo, tenemos que ser claros todos, de todos los sectores, en todos los momentos, a cada hora, en cada minuto, porque la gente yo creo que está ávida de contenido, de información, de explicaciones, de claridad, de transparencia, porque todo lo que viene, no a partir de hoy día, sino que ya hace un mes, hoy día se cumple un mes exacto, 18 de noviembre, desde que comienza este estallido social y que marca un antes y un después en cambios profundos, claramente. Yo estoy seguro que van a venir en términos políticos y sociales. Doris Sandoval, presidenta de la ANEF, un gusto conversar contigo a esta hora de la mañana. Un gusto para mí también. Muchas gracias por la oportunidad de compartir estas impresiones, nada más. Que estés muy bien. Chao, buena jornada. 10:32, pausa, ya venimos.